El Instituto Zaragozano Pedro de Luna es uno de los centros piloto en los que se va a desarrollar el programa Escuela 2.0. La secretaria de Estado de Educación y Formación Profesional, Eva Almunia, y la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, han visitado este centro de formación para ver de primera mano cómo funciona este nuevo programa que innova y moderniza la educación a través de las nuevas tecnologías. Por su parte, Almunia ha resaltado la importancia de Aragón como pionera en este proyecto. La comunidad autónoma de Aragón, cuando empieza con los tablet PC, empieza ya sola. Nadie le ayuda. Es decir, luego hay un programa que dentro del Ministerio de Industria que te ayuda un poco en la conexión y poco más. Es decir, quien realmente hace el esfuerzo es la comunidad autónoma. Y yo creo que en estos momentos el poder sumar esfuerzos de la comunidad y del Gobierno de España significa que podemos avanzar mucho más rápidamente. El Ministerio de Educación impulsa y lidera el programa Escuela 2.0, el primer programa que prevé la transformación de las aulas tradicionales en aulas digitales. El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha este proyecto en 5 centros piloto de Huesca, Zaragoza y Teruel. Son un total de 5.568 alumnos los que se van a beneficiar de este innovador programa, cifra que, sumada a la de estudiantes que en sus aulas cuentan ya con el programa aragonés Pizarra Digital, alcanza a los 16.000 estudiantes en toda la comunidad. Y hemos modernizado, digitalizado, puesto los medios en 41 aulas. Llegamos a 860 alumnos. A lo largo del curso, nuestro proyecto es que este proyecto, el 2.0, que como decimos es cambiar la forma de enseñar y cambiar la forma de aprender, llegue a 4.500 alumnos y modernicemos 840 aulas digitalizadas con su pizarra digital interactiva. El programa Escuela 2.0 impulsa el manejo de las nuevas tecnologías como un nuevo lenguaje para aprender y para enseñar que completa a los medios tradicionales como el cuaderno, la pizarra o la tiza.